Mejoramos nuestros equipos. Lanzamos la app del canal. Sumamos contenido y figuras de primer nivel. Pasamos más de 100 programas y más de 20.000 horas de programación original, abriendo el canal a todos los temas y opiniones. Y ganamos el Martín Fierro de Oro Digital. Somos Canal 22 y vamos a seguir al aire 24 horas todos los días. Seguinos vos también. Bueno, buenas noches. Hoy un nuevo programa de responsabilidad social en la información y en la comunicación, trabajando con todos los objetivos de desarrollo sostenible y últimamente con el planteo de el ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas. En este marco hoy quiero tratar temas vinculados directamente al periodismo, a las empresas de medios, a la comunicación en general, al autocontrol. Y para eso tenemos un invitado muy interesante, alguien que ha trabajado mucho y con éxito en numerosos medios, en redacciones, en emisoras de radio, en canales de televisión. Vamos a hablar de todos estos temas. Le voy a dar la bienvenida a nuestro periodista estrella porque además él ha sido uno de los que ha acompañado mucho al Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos y a la Liga Argentina por los Derechos Humanos en esto de darle visibilidad a la situación de los presos y perseguidos políticos. Estoy hablando de Mauro Federico. Mauro, buenas noches. Hola Lali, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Gracias Bien. por la invitación, es un gusto poder compartir con vos este programa. Muchísimas gracias, Mauro, por venir. Una de las primeras cosas que te quería preguntar para nuestra audiencia es contanos dónde estás hoy, un poco tu recorrido reciente, dónde te podemos seguir, dónde nos podemos informar de las tareas de investigación que estás llevando adelante. Te dejo la palabra. Bueno, nosotros, como muchos trabajadores y trabajadoras en este país, para subsistir tenemos la necesidad de trabajar en varios lugares. Los periodistas no somos la excepción. Así que, a ver, hago un repaso rápido de mi actualidad. Yo abro la primera mañana de Delta 90.3, que es una radio que está ubicada en Palermo, donde hacemos un programa, el clásico programa de la primera mañana, donde, bueno, te hemos entrevistado varias veces, tanto a vos como a otros integrantes del foro. Luego hago el papel de columnista en un programa de estos típicos magazine matutinos de la televisión abierta, en este caso en el programa que conduce Guillermo Andino, que se llama Informados de Todo, y posteriormente, durante las tardes, que es lo que generalmente suelo hacer, me dedico a editar como editor general el portal Dataclave, que es un portal de noticias y de investigaciones en donde, bueno, me vengo desempeñando en el último año. Así que básicamente son esas tres las ocupaciones centrales. Luego hacemos algunas otras cosas, colaboro en el portal Puente Aéreo, que es un portal también dedicado a temas políticos y de investigación, y en toda causa en donde me necesiten para ponerle pluma, palabra y cámara a las causas sobre las cuales muchos a veces prefieren no hablar, ¿no? Y en este momento donde se habla de periodistas 2.0, se habla también de periodistas ciudadanos, digamos, toda esta movida de las herramientas digitales y la red, ¿te encuentra investigando más?
te encuentra acercándote más al ciudadano con su problema, con su realidad, con su entorno, contando las cosas, o más a quien resuelve institucionalmente? ¿Cómo te ubicás en esto de emprender un periodismo diferente? Mira, cuando comencé trabajando de periodista ya por la década del 80, tengo unos cuantos años, nosotros empezamos a hacer nuestras primeras armas en lo que en aquel momento eran las emisoras comunitarias. Algunos le llamaban FM barriales, porque la mayoría eran frecuencias moduladas de baja potencia. Desde ese momento, y luego milité en una organización que nucleaba a todas las radios comunitarias y que bregábamos por una radiodifusión mucho más horizontal que la que existe en la Argentina. Siempre estuve en contacto con la gente porque entiendo que la única manera de construir un periodismo al servicio de la gente es trabajando junto a la gente y escuchando las demandas y los reclamos de la población. Con decirte que, a ver, en cada programa en el que yo participé, en cada espacio en el que yo participé de construcción colectiva, siempre el lector, el oyente, el televidente tuvo una participación activa muy, muy importante. Creo que las redes sociales en aquel entonces no existían prácticamente, yo te hablo de los 80 y 90, era muy difícil, nosotros éramos la red social, las radios comunitarias, los periódicos barriales, éramos la primera red social que tenía el ciudadano para acudir a contar alguna historia. Lo que pudimos lograr en aquel momento con una publicación de temas de salud, que se llamaba El Médico del Conurbano, fue que trascendieran algunos temas que estaban cerrados o circunscritos al área específica hacia los medios de mayor volumen de llegada. Y esto de algún modo me permitió a mí empezar allá por principios de fines de los 90 a ser un poco más conocido. Ya tenía casi 15 años como periodista en aquel momento, pero me empezaron a convocar producciones de programas de televisión muy conocidos, como Jorge Lanata en aquel entonces, para que esas investigaciones tuvieran mayor difusión. Ahora, nunca, creo yo, perdí ese contacto que para mí es imprescindible con la primera línea de la información, que es la persona que te la brinda, ¿no? O sea, desde la persona que efectúa una denuncia, ya sea en un juzgado, ya sea en un barrio, en un pueblo, en una Cámara de Diputados o en un municipio, esa es básicamente y siempre la primera línea, el primer eslabón desde el que nosotros nos nutrimos. Luego lo que evidentemente ha ganado y mucho es la velocidad de distribución de esa información a partir de lo que representaron y representan hoy las redes sociales, que permiten potenciar de manera aritmética, geométrica, te diría yo, la repercusión de una noticia. Y por eso me pasa hoy a veces que tal vez posteando información que nosotros producimos en nuestro humilde portal, tenemos una amplísima repercusión, una gran llegada, y eso se debe a que en muchos casos, tanto Twitter como Facebook como Instagram, juegan de campanas de resonancia de esa información. Si la información es buena, si la información tiene peso, evidentemente la expansión, el impacto que va a tener va a ser mucho más allá del medio en el que se difunde inicialmente. Y con esto que tanto vinimos trabajando y conversando del lawfare, donde realmente quienes participan son, aparte de un sector del espionaje nacional e internacional, aparte de un sector de la justicia, aparte de un sector de la política, un sector muy importante, yo no digo de los medios de comunicación, digo de las empresas de comunicación. ¿Cómo estás viendo hoy en la Argentina que se está tratando este tema del lawfare, que está quizás tan invisibilizado como las personas que están siendo perseguidas por este tema, ¿no? Bueno, claramente no existen hoy en los medios de las corporaciones mediáticas, en los medios que responden a los intereses de los grupos concentrados de la economía, no existe el más mínimo ánimo de darle difusión a esas temáticas, y mucho menos a algo que se ha constituido, me parece a mí, en uno de los temas tabú de los grupos concentrados del poder ni siquiera en nuestro país, en nuestra región, te diría, porque creo que el fenómeno que se ve en la Argentina, lo hemos visto reproducido
no sé, en Brasil claramente, lo hemos visto reproducido en otros países en donde la aplicación de esta lamentable práctica que vincula al Poder Judicial con el Poder Político, con justamente los intereses de los medios concentrados, lo que ha logrado es ni más ni menos que invisibilizar la existencia de procesos de injusticia que se sustancian en nuestro pueblo. Y así fue como hemos tenido a los exponentes más importantes de la política y de la representación popular latinoamericana presos, producto de causas que han sido sustentadas, yo diría que hilvanadas primero y luego cosidas con doble punto por estos medios de comunicación, con el apoyo, por supuesto, del poder político y con la convalidación que le da en esta tercera pata al Poder Judicial, a punto tal de que han logrado durante varios años mantener a raya el poder de estos grandes grupos populares que evidentemente no pudieron desarticular tempranamente esas maniobras. Y aquí en la Argentina eso es clarísimo. Yo no te lo tengo que explicar a vos, que vos sos parte de lo que podría denominarse el grupo de víctimas de esas prácticas justamente, pero en Argentina es evidente que esa concentración mediática que se ha visto favorecida por aquellos gobiernos que evidentemente encontraron en los grupos mediáticos no solo un paraguas de protección, sino también la garantía de su propia estrategia, porque en definitiva lo funcional era lograr que a esos dirigentes y que a esos grupos políticos se los acallara, y como era muy difícil, porque como decimos recién, las redes sociales y los medios alternativos le daban voz, entonces si no los pueden callar, entonces los tienen que meter presos. Y bueno, es evidente que eso fue perfectamente instrumentado aquí en la Argentina. Sin ir más lejos, no sé qué día va a salir este programa, pero hace pocas horas, una de las líderes de la coalición que gobernó el país entre 2015 y 2019, Elisa Carrió, acaba de admitir la existencia de una mesa judicial, y lo hizo, digamos, a boca de jarro, sin ningún tipo de presión para que lo diga, en un programa de televisión que es justamente uno de los medios de esos grupos corporativos, y lo admitió sin ningún tipo de problema. Existía una mesa judicial que ponía, sacaba y disponía lo que la justicia federal debía hacer con la estricta supervisión de un grupo político que respondía directamente al presidente Mauricio Macri. Entonces, claro, uno puede decir, uy, se le escapó, es un acto fallido, o también puede pensar, mira, se siente tan cómoda en ese ámbito que puede decirlo sin ningún problema porque es plenamente consciente que su interlocutor y el medio en el que trabaja ese interlocutor formaban parte de esa maniobra. Con lo cual, si en algún momento el periodista osara decir, bueno, pero ¿qué me está diciendo Carrió? La exdiputada podría decirle, ¿usted de qué me está hablando? ¿Cómo me va a preguntar eso a mí si ustedes forman parte o han formado parte de ese entente? Así que yo creo que es eso básicamente, Lali. Me parece que el lawfare existe, y no solamente existe, sino que hace mella y continúa haciendo mella en la Argentina. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite. Ahora, lo que sí, bueno, concretamente con este comentario de la doctora Carrió, lo grave es, por ahí la impunidad con la que lo dice, lo grave es que no hay ningún fiscal
que se atreva a decirle, bueno, venga y explique esta situación, porque la mesa judicial se ha planteado, se ha reconocido, se ha visibilizado también a partir del informe que ha hecho el Senado, concretamente la Comisión de Seguimiento de los Organismos de Espionaje, los organismos de inteligencia del Estado, y es como que nadie termina de decir, bueno, avanzo por este lado, o activo tal mecanismo, o instrumento esta situación desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo, como para contener este ruido tan grande que ha existido en el Poder Judicial y que está realmente marcando el camino de lo que todos deben mansamente transitar, ¿no? Que esto es lo terrible que está pasando. Me parece que tiene que ver mucho con eso. Y por otro lado, Mauro, hay un tema también de falta de autorregulación. Nosotros siempre en responsabilidad social decimos que todo el tema de contenidos de códigos éticos en el ejercicio de la distinta actividad es una necesidad, con lo cual el periodismo que recibe esta información debería también estar activando mecanismos para buscar la distancia entre el derecho y el ideal de la ética de la actividad profesional, porque un periodista no puede callarse mansamente ante una declaración de estas características. No sé cómo lo ves vos. Sí, lo que pasa, Lali, es que lo que ha ocurrido a mi criterio, sobre todo en estos últimos 10 años, es que el rol del periodista ha quedado muy desdibujado. Yo lo voy a decir con nombre y apellido, hay colegas con los que he trabajado incluso, a los que yo no puedo atribuirles mansamente el rol o el mote de periodista, simplemente porque han sido y son funcionales a estrategias de operación política que los coloca, me parece a mí, en otra categoría. Es decir, son personajes que, puestos al servicio de un proyecto político, pero también evidentemente con un costado que está ligado evidentemente a lo económico, no adoptan la actitud que cualquier periodista adoptaría ante una circunstancia como la que acabamos de mencionar, a manera de ejemplo, ¿no? Que es, espere, discúlpeme, usted está diciendo algo muy grave, usted está admitiendo que acá existió en la Argentina, pero no lo pueden hacer simplemente, Talí, porque ellos formaron parte. Claro. Y cuando vos sos parte, si en determinado momento ocurre que alguien que tiene institucionalmente mucho más poder que vos, o sea, un periodista debería ser infinitamente menos poderoso en términos institucionales que un diputado o que el líder de un partido que ha gobernado en la Argentina. Osás mirar para otro lado, te pueden decir, che, no te olvides que nosotros formamos parte de esto. Cuando digo nosotros, me refiero a los patrones de ese periodista. Porque en definitiva, yo no quiero... A ver, yo sé que hay periodistas que se consustancian con las iniciativas y con los intereses de los grupos corporativos que controlan los medios en los que trabajan, y hay otros tantos que no, ¿eh? Yo por eso digo, a veces cuando yo hablo del Grupo Clarín, yo quiero diferenciar. Para mí no es lo mismo Aranda, Mañeto o Pagliaro que un laburante, que un cronista de TN o que un redactor de Clarín o de, qué sé yo, de cualquier otro de los medios que forman el Grupo Clarín. Porque muchos de los que están allí están cumpliendo una tarea profesional. Una cosa es que vos cumplas una tarea profesional y otra cosa es que tu pluma se transforme en una arma para una estrategia claramente lesiva para los intereses constitucionales. Yo creo que el que traspasa esa frontera deja de ser periodista, por más que tenga el carné habilitante, deja de ser periodista y se transforma en un operador. Por eso digo, soy muy prudente con esto de, bueno, que el periodismo tiene que tener reglas éticas, claro que las tiene que tener. Y la primera regla ética tendría que ser efectuar señalamientos sobre cuáles son las cosas que un periodista no debe hacer. Yo, lamentablemente, nosotros, bueno, tenemos organizaciones sindicales, pero las organizaciones sindicales no son las que deben encargarse de estos márgenes deontológicos o éticos. Debería haber organismos, lamentablemente los que hay, por lo menos los que hay institucionalizados, responden más a los grupos de empresas mediáticas que a los intereses de los periodistas como trabajadores. O sea, yo no entiendo a FOPEA, que es el Foro de
se encarga muchas veces de estos tipos de señalamientos, como un organismo con la suficiente independencia como para ponerse del lado del trabajador al que lo obligan, por ejemplo, a violar una normativa ética de la actividad. O sea, me parece que ahí hay una distorsión muy seria del rol que juega el periodismo y de la actitud que adoptan algunos que con el mote de periodistas verdaderamente se han transformado en operadores políticos funcionales a las estrategias de los grupos a los que responden. Sí, claramente, cuando no sicarios o mercenarios, ¿no? Y lo grave es que el bien jurídico que se intercambia es el de la información y la expresión, y en realidad el que está como desprotegido y captando todo eso es el oyente, es el televidente, es quien en definitiva recibe información, no tiene capacidad real, porque la información es perversa, de por ahí sentarse a analizar. Y en nuestro país no hay, como en otros países, un ombudsman que lo proteja, no hay obligaciones de rendir cuentas en cuanto a la información que se provee, si es falsa o no es falsa. Vos fíjate, sin ir más lejos, si vamos al recorrido histórico de la doctora Carrió, ha mentido tanto como el pastorcito mentiroso, que ya la información que ella transmite, cualquiera puede pensar, bueno, es parte de la fantasía, pero lo grave es que en el imaginario de la gente, todas las cosas que ella dice como referente, quedan grabadas a fuego, y entonces nos quedamos sin herramientas ni jurídicas, ni reales, ni de rendición de cuentas que permitan una comunicación, una información socialmente responsable. Es claramente así, Mauro. Claro. Pero, mira, cuando yo me acuerdo, yo estudié hace muchos años en lo que hoy es la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. En aquel momento no tenía ese estatus, era Escuela Superior de Periodismo y Comunicación. En La Plata dependía, como depende hoy, de la Universidad Nacional. Y en aquel entonces nosotros llevábamos adelante en las cátedras en las que nos tocaba cursar un análisis de cómo se manejaban los medios de comunicación en relación al circuito de la información. Es decir, en aquel entonces, me acuerdo, bueno, muchos teóricos, Heriberto Muraro, el propio Gregorio Seltzer, que fue, además de una pluma del periodismo, un teórico de la comunicación y de cómo se manejaban los órdenes informativos, en esos apuntes y en esos libros, yo recuerdo haber estudiado que la información tenía un circuito piramidal. Es decir, un hecho que ocurría, vamos a suponer, en Jujuy, en San Salvador de Jujuy, un periodista acreditado de la agencia, vamos a poner Associated Press, lo contaba en un despacho que iba vía Telex en aquel momento a la sede de Associated Press en Nueva York. En Nueva York lo procesaban y se distribuía a todo el mundo. Y el hombre que vivía del otro lado de la frontera con Bolivia, vamos a suponer, no sé, en Positos o en la propia capital de Bolivia, recibía esa información de un hecho ocurrido a 50 kilómetros o 80 kilómetros de su ciudad donde él vive, pero escrito y procesado en una central informativa que estaba a 8.000 kilómetros al norte. Entonces, ahí estaba claro que el orden informativo era el que dictaminaba claro. Cuál iba a ser la tendencia, cuál iba a ser la orientación de esa información. Hoy la cosa cambió, pero no desapareció el poder. O sea, la concentración de ese poder no necesariamente se ubica en Nueva York o en Washington o en Los Ángeles. No hace falta que se vayan tan lejos, porque tienen el mismo poder, manejan la misma ideología que seguramente tenían aquellos que en los 80 y en los 70 controlaban estas centrales informativas, y efectivamente forman parte de nuestro acendro cotidiano. O sea, hoy el Grupo Clarín, sin ir más lejos, se transforma en esto que nosotros en aquel entonces caracterizábamos como el nuevo orden informativo. Es decir, termina siendo el cronista de un diario que evidentemente tiene seudópodos en todos los grupos mediáticos de la Argentina, quien envía una información que es procesada como la orientación ideológica de ese grupo económico
y político tiene y luego distribuida al resto del país. Es evidente que hay, más allá de la ética profesional, yo te juro, a veces escucho a jóvenes colegas que a ver, me pasa, por ejemplo, me pasa hoy en la radio, que viene un chico a trabajar con nosotros, no importa el nombre, cualquiera, porque me pasa con varios, y que cuando tiene que redactar un cable para la noticia o para el informativo, te ponen el régimen chavista. Y entonces, a mí no me cabe discutir con un pibe de 20 años que está aprendiendo, pero ¿quién le dijo que el régimen chavista se dice régimen chavista y no el gobierno constitucional o el gobierno de Maduro? Claro, claro. ¿Por qué digo el gobierno de Donald Trump y no digo el gobierno de Maduro? ¿Cuál es la diferencia en términos de la concepción democrática que tiene uno y otro para ser llamado régimen o gobierno? Entonces, esas son cosas que nos van metiendo de a poquito. ¿Y sabés qué es lo peor? Que yo eso, no es que lo encuentro en el pasante de 20 años. Abro Infobae, e Infobae me habla de la dictadura de Maduro. Claro, claro. Y en serio lo digo, pero lo digo porque me cuesta a veces, no discusiones, pero sí tener que volver sobre esto y explicarle, chicos, o sea, usted sabe lo que es una dictadura, usted no tiene ni idea de lo que es una dictadura. A ver, no bastardiemos el concepto de dictadura y no le faltemos el respeto al pueblo de Venezuela que eligió constitucionalmente. Ahora, ¿te gusta Maduro? No, la verdad que a mí no. Yo tengo un montón de críticas para decirle a Maduro, seguramente. Pero yo soy un periodista argentino. ¿Cómo voy a tildar de dictadura a un gobierno que dice, pero hay venezolanos que se quejan? Y también hay otros tantos que no. Y que gracias a que existió el chavismo y ese movimiento político, no sé, tuvieron una casa con baldosa, por primera vez en su vida vieron el agua caliente, se pudieron bañar con agua caliente. Claro. ¿Cómo explicás esto, Lali? Me parece que hay una cuestión cultural que nos atraviesa y que evidentemente los dinosaurios, los que estamos todavía cocinados al viejo hervor de la formación política, porque yo me formé políticamente también. O sea, mientras yo estudiaba periodismo, militaba. Y hoy, lamentablemente, la militancia política en términos conceptuales pareciera ser una mala palabra. Sí. Y pareciera que el que milita es una persona que te quiere venir a meter ideas, o que te quiere, ¿viste? Te viene a picar la cabeza. Muchachos, los que nos pican la cabeza no son los militantes políticos de base que laburan junto a la gente. Son estos tipos que manejan las corporaciones mediáticas y que dicen y dictaminan que es una democracia, que es un país libre y que es una dictadura y que es un pueblo sojuzgado. Por favor, no puede ser que sigamos midiendo con el tamiz de los ojos que ellos nos proponen lo que vivimos cotidianamente en nuestra sociedad. Te agradezco muchísimo. Con esta reflexión vamos a estar cerrando el programa, porque ya el tiempo es muy tirano y se nos fue. Pero, Mauro, te agradezco muchísimo porque en realidad creo que la expectativa la tenemos que poner así como hay hoy las redes y las herramientas de comunicación se están, digamos, masificando y está esto del periodista ciudadano. Creo que hay que militar para que no nos trastoquen los valores culturales, que no nos trastoquen a nosotros nuestra forma de pensar, volver a retomar desde nuestro pequeño o gran lugar en las redes, así como vos desde Data Clave, para contarnos la realidad con una mirada objetiva, con una mirada más real, con periodismo en serio, con objetividad. La verdad que eso rescato en cada una de las veces que he conversado con vos y que hemos hablado de las cosas que invisibiliza el poder real y las empresas monopólicas. Te recontra agradezco, Mauro, estos momentos que nos dedicaste. Un beso enorme, el agradecido soy yo y a disposición para lo que necesiten. Gracias. Pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.